Jesús era un palestino, de hecho. ¿Sí? Y resulta que Palestina es una tierra que estuvo ocupada por el Imperio Romano y los palestinos se organizaron para resistir la invasión del Imperio Romano. ¿Se acuerdan ustedes que en la crucifixión había un señor que se llamaba Barrabás? ¿Sí o no? En la crucifixión estaba Barrabás y Jesús. ¿Y qué es lo que le dijeron cuando... ¿A quién le dejamos suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sí? Barrabás era un celote, igual que Jesús. Pero la diferencia era que Jesús, digamos, tenía otra estrategia, digamos, otra táctica, digamos, pero planteaba lo mismo, planteaba justicia, amor y paz. ¿Sí? La cuestión es que entonces los celotes eran una de esas organizaciones de la resistencia que luchaban contra el Imperio Romano. Después del Imperio Romano, lucharon, digamos, contra, digamos, el Imperio Constantino, contra el Imperio Otomano, contra, digamos, los jordanos, ¿sí? Jordania es un país que está al costado de Palestina. Les cuento una. En una casa de un escritor, del hermano de un escritor fundador de la OLP, él ya había muerto hace tiempo, murió en un atentado que hizo Israel. Resulta que este hermano me contaba que su bisabuelo había estado peleando contra los turcos. Y resulta que al bisabuelo lo iban a ahorcar en Egipto. En un tren lo llevaban. Él pudo zafarse y escaparse antes de que lo ahorquen, claro. Saltó del tren. El hermano, que fue, aparte de escritor, también de la resistencia palestina, el fundador de la OLP, me contaba que su madre tenía que caminar kilómetros para juntar agua. ¿Ustedes se imaginan caminar kilómetros con un balde para juntar agua? ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque le habían sacado sus tierras. Esto fue en 1948, en algo que se conoce como Nakba, que es la gran tragedia. ¿Por qué se dice que es la gran tragedia? Porque en ese año 700.000 pobladores originarios de Palestina fueron desplazados de sus tierras. ¿Qué era lo que pasaba? Ustedes imagínense que están en su casa y viene gente del ejército a decirle que tienen que dejar sus casas y que si no la dejan, los van a llevar a la cárcel y que si se resisten, los van a matar. Eso fue lo que pasó en 1948. Entraron a las aldeas, desalojaron a la gente, los desplazaron de sus viviendas y tiraron sus casas abajo. Solo para darles una idea más o menos de esto, en el 1977 en Cisjordania es una zona que está Ramallah, Nablus, digamos, que es la zona donde está la capital de lo que es la Autoridad Nacional Palestina. La capital actual, no la histórica. La capital histórica de Palestina es Jerusalén. Jerusalén es donde está el Santo Sepulcro y otras cosas, ¿no? Bien, y Al-Aqsa, que es una de las mezquitas, el segundo lugar más sagrado del Islam. Bien, en 1977 en Cisjordania había 5.000 colonos, 5.000 colonos viviendo en asentamientos ilegales. ¿Alguien puede imaginarse cuántos colonos en asentamientos ilegales están viviendo en el 2023 en Cisjordania? Pongan un número, 1.000, 2.000, dijimos 5.000, así que tiene que ser más grande. ¿Cuánto puede ser? 600.000. 600.000 colonos viviendo en 300 asentamientos ilegales.
Los asentamientos ilegales son las colonias. ¿Cómo hacen las colonias? Desalojan los pueblos y echan a la gente que vive ahí, a los palestinos que viven ahí. ¿Sí? A los que no se quieren ir, los matan o los ponen presos. En este momento hay 4.900 presos políticos en Palestina. De esos 4.900 presos políticos, 700 son menores. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años tiene el más chico de ustedes? El más chico. 15. Hay en este momento chicos de 11 años presos en las cárceles de Palestina. Ustedes imagínense, de Israel, palestinos presos en las cárceles de Israel. Ustedes imagínense un chico de 11 años de Honduras preso en una cárcel. Ahora, la cuestión es la siguiente, de los presos, yo les cuento una que me contaban, digamos, porque hay algo que se llama prisión administrativa. La prisión administrativa, ¿saben lo que es? La prisión administrativa es que vienen a tu casa, te pueden buscar y te arrestan y no te ponen cargos. O sea, vos sos culpable por las dudas. No tenés pruebas no tenés causa. ¿Alguien sabe algo de ley? Una de las principales cuestiones de la ley es que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? En Israel, si vos sos palestino, sos culpable por las dudas. Y bajo ese régimen de prisión administrativa hay gente que está hace 12 años presa. 12 años. ¿Sí? 12 años. Sin pruebas, sin nada, porque se va renovando cada 6 meses la prisión administrativa. Entonces, si en 6 meses descubren que vos no sos culpable de nada, se dan un changüí de 6 meses más para buscar, y así hasta el infinito y más allá, hasta 12 años, por ejemplo. Bien, de los 4.900 presos políticos, hay 700 que tienen enfermedades terminales. ¿Alguien sabe qué es una enfermedad terminal? ¿Qué es una enfermedad terminal? ¿El cáncer es una enfermedad terminal? ¿El SIDA es una enfermedad terminal? Más o menos, sí, ponele. Bueno, entonces, de esos 700 que tienen enfermedades terminales, no los pueden tratar. El Estado de Israel no deja que se trate a la gente que se está muriendo. Por lo tanto, se muere en las cárceles. Y no contento con eso, si vos te morís y sos parte de la resistencia palestina, ¿qué es la resistencia palestina? Es la gente, y yo conocí a muchos escritores, doctores, periodistas, que se ocupan de resistir a la ocupación de Israel. ¿Sí? Y que se organizan en diferentes organizaciones políticas y militares. ¿Por qué políticas y militares? Porque muchas veces cuando entra el ejército a una aldea no le puede decir, che, andate, está todo bien. No, porque te matan directamente, ¿sí? Y porque los colonos están armados. Los colonos, los habitantes de las colonias están armados. Para darles una idea, en una colonia hay una estatua de un colono que mató a 29 palestinos. ¿Sí? Bien. Lo que les quería decir es que si uno muere en una cárcel y es justamente alguien de la resistencia palestina, muchas veces el Estado de Israel se queda con tu cuerpo, ni siquiera entrega el cadáver a su familia. Hay 11 cadáveres desde 1980 que nunca fueron entregados. O sea, imagínense que cualquiera de ustedes esté preso, que te morís en prisión y que no entreguen el cadáver a tu familia. O sea, la perversión hasta el infinito y más allá, como diría Tolstoy. Bien, la cuestión es así entonces. En este contexto es lo que está pasando en Palestina. Cuando nosotros vemos que hay una guerra en Palestina, lo que no vemos es que esa guerra hace 70 años que está pasando. Lo que no vemos es que es un genocidio y una masacre que se viene perpetrando hace un montón de tiempo.